Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por esta oportunidad de presentar. Me hubiera gustado estar ahí, pero esta oportunidad también es muy valiosa. El título de la presentación se llama Reconstruyendo sistemas sedimentarios y evolución de cuencas a escala regional. Aprendizajes entre industria y academia. Y dejé esta foto ya que la misma es de un viaje de campo que hice durante mi doctorado y muestra afloramientos excelentes como los que tenemos en la cuenca del Golfo San Jorge, salvando que en este caso, bueno, estamos cerca del Ártico y los viajes solamente se pueden hacer en verano porque hay oscuridad en invierno y hay también fauna salvaje que hay que tener en cuenta. Em, y para empezar la presentación, quería dejar esta pregunta de cómo reconstruimos sistemas sedimentarios cuando gran parte del registro ha sido erosionado, deformado o enterrado. La zona de estudio se encuentra en el Mar del Norte y en este caso podemos observar que durante el período silúrico-devónico, tres continentes, en este caso Laurentia, Báltica y Avalonia, colisionaron y dieron lugar a la orogenia caledónica que observamos acá, y la cual se extiende hacia el norte del Reino Unido, el este de Groenlandia y también las islas de Svalbard. Y lo interesante de esta zona de estudio es que muestra el triple punto entre los tres continentes y dos zonas de sutura. Estas zonas de sutura son importantes ya que las mismas pueden experimentar reactivación de fallas, plegamiento y uplift, incluso pueden ser multiepisódicas, actividad térmica y magmática asociada a los planos de debilidad de estas suturas, patrones complejos de sedimentación y variabilidad en los tipos de roca. La segunda pregunta que dejo es ¿cómo podemos reconstruir una cuenca a escala regional cuando ningún dataset por sí solo alcanza? Spoiler alert, utilizamos un approach integrado. Es decir, con los datos sísmicos pudimos reconstruir cuál es la geometría de cuenca, cuál es el patrón de las unidades sedimentarias, mientras que pasando a la escala de pozo pudimos reconstruir la arquitectura depositacional, la variación de facies, mientras que luego al pasar a la escala de corona pudimos entender cuáles son los procesos sedimentarios y calibrar esos datos específicos con los datos de registro eléctrico que son más continuos y poner esto en contexto regional con la sísmica. Finalmente, en la escala más pequeña de observación tenemos la fuente de sedimento. En este caso utilizamos un método de circones detríticos y nos enfocamos en los anillos más externos del mismo. Entonces, lo que resumo es que desde la escala más regional hicimos un downscaling de la interpretación para poder entender cómo los procesos grandes se reflejan en procesos más pequeños y a su vez, desde la fuente de escala más pequeña, hicimos un upscaling de la interpretación para poder ubicar esos datos de observación en el contexto regional correcto. Es decir, que la interpretación emerge de la integración de escalas y de datasets. Pero ¿por qué el North Sea noruego? Lo que vemos en esta imagen sísmica compuesta es que el Paleozoico está limitado en su tope por estos depósitos evaporíticos deformados y en su base por el basamento cristalino metamórfico. Y esta cuenca está disociada y separada verticalmente por la cuenca que está dada por el origen del rift del Mar del Norte y la posterior apertura del Atlántico. Es decir, que la cuenca paleozoica se ve sobreimpuesta por una o dos fases posteriores, por lo cual necesitamos utilizar datos de pozo cuando existen y datos sísmicos, ya que los afloramientos están restringidos a la costa oriental del Reino Unido y en el caso de la zona de Noruega están todos debajo del fondo oceánico. Y bueno, para un poco entender cuál es mi perspectiva, yo ya había trabajado anteriormente con
con escalas regionales cuando estuve en YPF, pero lo interesante es que a pesar de que los lugares cambian, ciertas preguntas geológicas se mantienen. Por ejemplo, cuando estuvimos visitando la cuenca del Cañador Asfalto con YPF y la Universidad San Juan Bosco, tratamos de entender cuáles eran los controles que el basamento tenía en la dispersión de sedimentos y el relleno sedimentario. Y lo que observo en esta foto es, por ejemplo, que es un punto muy, muy interesante, ya que es donde James Hutton define la discordancia, que son, bueno, varios de los conceptos que utilizamos hoy en día, como los depósitos silúricos verticales están truncados por estos depósitos subhorizontales devónicos, que son importantes para entender las distintas fases tectónicas que atravesó esta región. Entonces, el workflow se basa en entender inicialmente cómo se formó la cuenca y cuáles son las distintas fases de formación, ya que tenemos la orogenia caledonia, tenemos la orogenia varisca, que se sucede durante el Carbonífero pérmico, y un magmatismo regional que sucede entre el Carbonífero y el Pérmico. Luego, una vez definido el framework, entender cómo se llenó esta cuenca, es decir, cuáles son los patrones de distribución de sedimento, cuáles son las fuentes de sedimento y dónde se acumula. Y finalmente, cómo evoluciona la cuenca, es decir, cuáles son las tasas de subsidencia, cuáles son las tasas de levantamiento y cuáles son las distintas fases que luego, digamos, tienen un efecto sobre el Paleozoico. En este caso, como les mencioné, los distintos rifts mesozoicos, cenozoicos que se sobreimponen a la cuenca paleozoica e incluso procesos de glaciación que también tienen su efecto. Pero en esta presentación yo me voy a enfocar en lo que es el transporte de sedimentos. En este corte norte-sur, que está enfocado en el grupo Rodligen que se depositó durante el Pérmico temprano, vemos que las facies que predominan en la zona norte son de abanicos aluviales, mientras que moviéndonos hacia el centro tenemos facies mixtas, fluviales, eólicas, y hacia el centro de Cuenca pasamos a facies predominantemente eólicas. Las mismas se dividen en dos fases, una fase árida inferior y una fase más húmeda superior. Lo que vemos en esta corona es como estas brechas se depositan en la zona norte, mientras que en la zona inferior eólica tenemos fases de estratificación entrecruzada y en la fase superior tenemos fases con deformación sedimentaria, incremento en el gamma ray e incluso en algunas regiones depósitos lacustres efímeros o de tipo playa lake. Lo interesante del por qué analizamos el grupo Rodligen es porque tiene la mayor densidad de pozos y la mayor densidad de coronas, como vemos acá, que estos son los puntos en los cuales muestreamos para tanto thin sections como también para circones detríticos. Ahora, a nivel de direcciones de flujo, estudios previos realizados sobre facies eólicas determinaban que la dirección de paleoflujo era del noroeste al sudeste. Ahora, mirando un poco más en profundidad que lo que hicimos en la zona de Noruega, vemos que no solo hay paleocorrientes eólicas que tienen un predominio oeste-este, sino que también tenemos facies fluviales que tienen trayectorias diferentes y de abanicos aluviales, que en este caso son predominantemente norte-sur. Es decir, hay una coexistencia de sistemas sedimentarios, los cuales tienen cada uno una dirección de flujo predominante. Ahora, a nivel de fuente de sedimento, estudios previos habían definido un transporte proveniente del norte asociado a fuentes de Groenlandia y un transporte desde el oeste hacia el este, en este caso con un punto de muestreo bastante limitado, porque era de un solo campo. En nosotros, por el contrario, lo que hicimos fue muestrear el grupo Rodligen en distintas profundidades
y en distinta distribución geográfica. Esto nos permite entender si hay cambios de procedencia en tiempo para una misma posición y cómo evoluciona o cómo varía el relleno de cuenca a nivel geográfico. Utilizando circones detríticos y enfocándonos en los anillos externos, lo que observamos en una población de más de 3.000 circones son tres subgrupos. Un grupo occidental, que está caracterizado por este punto verde, el cual tiene una componente caledonia predominante. Un grupo nororiental, que tiene una predominante población proterozoica inferior, es Beko-Norwegian, que está determinada por estos puntos rojos, y una población noroccidental, que en este caso tiene también una población praterozoica un poco más tardía, que recibe el nombre de Gotia. Lo que podemos observar es que hay algunos pozos que preservan la misma procedencia para las distintas muestras en profundidad, mientras que en otros observamos cambios, lo cual puede llegar a indicar cambio en la fuente de sedimento o cambios asociados al tipo de facies o a coalescencia de sistemas depositacionales. En síntesis, el grupo Rotliegen se divide entonces en dos fases. Una fase hiperárida, en el cual dominan los depósitos eólicos en el centro de Cuenca, con una señal caledónica, y depósitos de abanicos aluviales en la margen norte y oeste de la cuenca, con una señal Beko-Norwegian o Gotia. En el caso de los sistemas fluviales, los mismos están restrictos a ciertas zonas, es decir, que por más que el ambiente era hiperárido, nosotros encontramos ciertas posiciones en las cuales había aporte de sistemas o corredores fluviales. Algo interesante que quiero mencionar es que hacia el sur de la región hay una serie de altos que subdividen la cuenca pérmica norte de la cuenca pérmica sur, en el cual está ubicado el offshore de Alemania, Holanda y el sur de Inglaterra. Lo que observamos es que la transferencia de sedimentos desde el sur hacia el norte estuvo probablemente bloqueada, ya que no observamos señales de circones detríticos de edad varisca, como sí se observa en este sector de la cuenca hacia el sur, lo cual nos permite entender que estos saltos efectivamente bloquearon la fuente de sedimentos desde el sur hacia el norte y también generaron un impacto en la dirección de los paleovientos, ya que los mismos son de oeste a este en la cuenca norte y de este a oeste en la cuenca sur. Moviéndonos y separados por una superficie, la sección superior del grupo Rotliegen pasa a una secuencia semiárida dominada por depósitos de tipo playa lake, en el cual los depósitos eólicos se ven más restrictos hacia el centro de Cuenca. Y para poder entender un poco cuál es la mirada más regional de este relleno de Cuenca, si utilizáramos una configuración actual, lo que estaríamos haciendo es una mala interpretación, ya que la posición actual de los continentes no refleja la depositación actual durante el periodo de depositación. Por el contrario, hicimos una reconstrucción palimpástica tanto de las fuentes como de los paleoaltos y de los sinks, que en este caso son los pozos. Lo que podemos observar es que Groenlandia se ubicaba más cerca de tanto de Escocia como de Noruega y, digamos, utilizando todas las fuentes de datos, ya sea los Dimeter, los circones detríticos y las facies depositacionales, podemos definir que el grupo occidental, representado por este polígono verde, estaba dominado por sedimento proveniente de esta región, con un flujo predominante oeste-este y una señal caledónica. El grupo nororiental estaba dominado por una fuente Beko-Norwegian que viene del landmass escandinavo, con facies predominantemente de abanicos aluviales y paleocorrientes norte-sur. Por el contrario, el grupo noroccidental está asociado a estos paleoaltos que se encontraban más cerca de lo que estaban anteriormente, y este grupo muestra una señal predominantemente Gotian
aunque muestra reciclaje de depósitos del Old Red Sandstone devónicos exhumados que tienen señales tanto caledónicas como esbeco-norwegian. Lo interesante es que en la zona del interior de la cuenca, nosotros interpretamos que hay una convergencia de los sistemas eólicos y de abanicos aluviales. Y esto lo podemos observar a partir del tipo de facies que se observan en los pozos y de la señal mixta de tanto el grupo occidental como del nororiental. Para finalizar, quería mostrarles que una vez analizados las propiedades petrofísicas de los reservorios del grupo Rotliegen, observamos una correlación muy buena en cuanto a la calidad del reservorio, en este caso la porosidad y la proporción de circones tanto caledónicos como esbeco-norwegian. Lo que observamos es que las facies eólicas presentan mejores condiciones petrofísicas y mayor proporción de circones caledónicos. Por el contrario, las facies de abanicos aluviales presentan menores calidades petrofísicas y mayor proporción de circones de señal esbeco-norwegian. Esto es muy poderoso porque nos permite, por ejemplo, a partir de datos de proporciones de circones, estimar cuál podría ser la porosidad de esos reservorios, lo cual coteja muy bien con las porosidades medidas a partir de análisis petrofísicos. Por el contrario, a partir de datos petrofísicos, uno podría llegar a estimar cuál podría ser la procedencia posible de estos sedimentos. Para cerrar, quería compartir algunos aprendizajes o reflexiones, como por ejemplo que las preguntas regionales requieren integrar múltiples datasets y escalas de trabajo, y por supuesto requieren tiempo de análisis, y que abordar problemas nuevos desde una perspectiva fresca y sin preconceptos es muy valioso, ya que creo personalmente que permite un mayor desarrollo profesional y personal y también es un aporte para la geología local. Bueno, quería agradecerles a todos por su atención y al comité por la organización de las jornadas. Les dejo mi correo por si alguno quisiera contactarme. Y bueno, aprovecho a compartir una foto ahí en el Codo del Senger en un viaje que hicimos con el grupo de la San Juan Bosco. Y bueno, quedo abierto a preguntas por si surgieran y también agradecerles de nuevo por su atención. Muchas gracias.